Este país ha ganado muy mala fama con los años. Por aquí no viene nadie a visitarlo y a su vez se dice que es el más pobre de todo el continente. Así que he venido hasta acá a ver si los rumores son ciertos, a ver si Moldavia no tiene absolutamente nada por ofrecer. ¿Por qué se ha ganado esa fama? ¿Es que sí se siente tan pobre como dicen? ¿Y qué tienen que ver los rusos con todo esto? La historia de el país más pobre de Europa, es un poquito más antigua que la misma historia de la Unión Soviética. Este país fue parte de la Unión Soviética desde 1940 hasta su independencia en 1991, justo cuando cae la misma Unión. Este país era la finca de los soviéticos y todo lo que aquí producían era para alimentar y sostener la economía de la Unión Soviética que colapsó. Al colapsar la Unión Soviética, la economía de este país también se fue para el piso y dejó a Moldavia con un mercado bastante inseguro, inestable para sus productos, más aún si estamos hablando que la industria principal de Moldavia es la agricultura y hoy en día lo sigue siendo. Justo después de su independencia, entra en conflicto el país con una región llamada Transnistria, una región un poquito más al este que tiene todo el apoyo de los rusos para que Transnistria se independice de Moldavia, haciendo que también haya mucha tensión dentro del mismo país. Y para allá vamos en los futuros videos para que una vez esté conectado y no se los pierda, porque yo no me quedo con esta intriga. Además, tanta inestabilidad económica y política abre la puerta aún más para problemas de corrupción y mala gestión del gobierno. Aquí hay mucha dificultad para que vengan inversionistas extranjeros, gran parte en culpa de la mala gestión de la administración de fondos del país. Y es que eso es lo que pasa cuando su economía completamente depende de un solo sector. Pero si usted no diversifica su portafolio, la va a ver muy dura para el futuro económico de los países. Y es que esto no es por simplemente apuntar la cámara a lo malo de la ciudad, es que esto es la escena de casi toda la ciudad y estamos en la capital, la ciudad de Chisinau, o que también se puede decir Chisinau o Chisinau. Vamos a dar un tour para que ustedes vean cómo luce la capital del país más pobre de Europa, donde se supone que este continente es primermundista, desarrollado, toda la vaina. Pues vamos a ver por qué existen también lugares como estos. ¡Dejen pasar la ambulancia! Gracias. La economía de este país ha hecho que haya una migración masiva de moldavos a todo el mundo, lo que ha reducido también la población activa, los jóvenes que se quedan a trabajar por su país, sino que más bien se van a otros países a mandar remesas para que usted, desde Estados Unidos, un país rico de Europa o Canadá, le pueda mandar 100 dolaritos, 200 dolaritos a su abuela que todavía vive en uno de estos edificios sin nadita que comer. Muchos de estos edificios recuerdan el momento económico más importante de los soviéticos. Venimos de varios países comunistas que tenían alianzas, pero que no eran parte de la Unión. No, este sí fue parte de la Unión. Y ese es también gran parte del problema actual que tienen los moldavos. Rumanía y Moldavia comparten una historia y culturas similares, porque Moldavia era parte de Rumanía, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue anexada a la Unión Soviética. Y desde entonces ha luchado por mantenerse como una nación independiente. Y por acá huele a popó humano, fuertemente. Vamos a meternos a ver por qué. Es increíble que detrás de este edificio aquí tenemos esta escalera y es que el olor a caca humana es impresionante, fuerte, pero muy fuerte. Vea, esto es una foto normal de la capital de Moldavia, una capital europea. No es por criticar, pero es simplemente increíble que en este continente pues también tengan este tipo de realidades, ¿no? Aquí es seguramente la casa de alguien o el basurero de alguien. El olor a caca se vuelve cada vez más intenso. Yo creo que debe ser por ahí el asunto. Quién sabe, de pronto está en la casa de algún habitante de calle o algo que tiene su tacita de café ahí y pues puros edificios abandonados. Huele a orines, huele fuerte. Esto seguramente es el refugio de varias personas sin hogar de la ciudad, ¿no? Y es que el salario mínimo aquí en Moldavia es de 300 euros más o menos, lo cual suena bajito para muchos. Ya encontré la causa del olor a caca humana, no se las voy a mostrar, pero sí, es una buena plasta de alguien que acaba de ir al baño en esa esquina. Una pausa, ya regresamos. Pero estamos hablando de que esta gente tiene estos salarios haciendo parte de un continente donde en países muy cercanos la realidad es otra, tan distinta, solo con cruzar una frontera, con tomar un bus unas horas para allá. Pero el problema principal no es ese, el problema principal también es que pues este país no hace parte de la Unión Europea y en gran parte su historia soviética tiene de alguna forma la culpa. Este país tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que fue firmado en el 2014, hace simplemente 10 años. Pero es que usted sabe que
para ser parte de la Unión Europea usted tiene que cumplir con ciertos estándares, porque eso no es así nomás. Usted vienen, lo estudian, lo evalúan y si pasa el examen, bienvenido a la Unión. Moldavia no ha pasado ese examen. En este país todavía hay inestabilidad política, hay frecuentes cambios de gobierno, partidos comunistas que todavía tienen una presencia muy fuerte en el poder, haciendo difícil la integración al continente europeo. Este país pasó de manos de los soviéticos a unos pocos que hoy todavía lo siguen manejando como se les da la gana. Por eso les dije en un video anterior, ¿qué importa si su país es comunista, capitalista, democrático o no? Desde que haya corrupción, todo eso es la misma mierda. La preferencia política que usted tenga o que no tenga nos tiene sin cuidado, pero por la única cosa que la gente sí debería estar unida es por atacar la corrupción. Es que ahí está el cáncer de los pueblos. Así que para la Unión Europea, recibir un país como este representa una carga económica para la Unión. Esta gente necesita mucho más de lo que puede aportar. Vamos a ver de este tipo de arquitectura, de edificios, a todo lo largo de lo que fue la Unión Soviética, pero también en muchos países que no fueron de la Unión, sino que fueron inspirados en la Unión y que fueron comunistas. Este gran palo oxidado y la escalera de emergencia de ese edificio en caso de incendio, que yo no sé qué es más peligroso, si quedarse dentro del edificio y enfrentar las llamas o bajar por ahí, hermano, porque esa vaina está oxidada, agarrada de un pelito, de un hilo, y pues la caída son 15 pisos de ahí para abajo. Muchas de las calles de esta ciudad son así, y no solo en la ciudad, que estamos en la capital, donde se supone que debería haber pues la inversión en infraestructura más importante del país, ¿no? Para nada. Vean las entradas de estos edificios cómo son. Estamos en pleno centro de la capital. ¿Y qué encontramos aquí? Los huesos de un pescado, de alguien que estuvo comiendo pescado ahí y dejó los huesos. Y una puerta a la cual, pues yo no sé cómo sea esto, hermano, pero está cerrado con llave. Pero pues ahí más o menos nos llevamos una idea. Este país necesita implementar reformas económicas para poder ingresar a la Unión Europea, modernizar su infraestructura, mejorar el clima empresarial. Pero la Unión Europea al mismo tiempo también necesita mejorar sus relaciones con Rusia, y ahí está, yo creo que gran parte del problema de este país. No es un secreto para nadie que Rusia ha mostrado una clara oposición de la expansión de la Unión Europea y la OTAN, sobre todo si toca su esfera de influencia, todo lo que fue la antigua Unión Soviética y países como Moldavia, Ucrania y así sucesivamente. La Unión Europea prefiere países que no tengan ningún tipo de conflicto por resolver, así como cuando usted conoce una persona que le gusta y aún está ahí como terminando con el ex. Usted prefiere una persona que ya haya terminado con su ex un par de años atrás, que ya haya superado la tusa, para poder invitar a esa persona a tomar café. Pero vea lo curioso, que a pesar de que este es el país menos turisteado de Europa, aún así puedo moverme libremente y estar bien conectado gracias a la eSIM de Holafly que instalé en mi celular antes de venir para acá. Estaba yo en Rumanía, muy tieso, muy majo. Tomé un autobús de 9 horas para llegar para acá. Antes de tomar ese autobús, instalé la eSIM de Holafly, me vine para Moldavia. En la frontera misma cambié de SIM, de Europa a Moldavia, y así de fácil y así nomás, desde que entré estoy conectado como si nada hubiera pasado. Lo lindo de Holafly es que son datos ilimitados, así que usted puede meterse cuantas veces quiera a ver la cantidad de videos, fotos, mapas, lo que sea en internet por el tiempo que quiera y nunca se le van a acabar. Holafly cuenta con más de 200 destinos y más de 155 de ellos con datos ilimitados. Así que ya saben, amigos, a la hora de viajar a cualquier lugar, antes de salir de casa, instale su eSIM de Holafly. Código promocional Planeta Juan para un 5% de descuento. Les dejo el link en la descripción de este video. Es un país que a nivel cultural me parece interesante, porque aquí se puede ver muy claramente la Unión Soviética presente en cada esquina. Todos estos edificios que fueron construidos durante esa época, esta arquitectura, esta estética, los monumentos, en un momento de la vida en el que la Unión Soviética pues tenía mucha influencia y mucho poder, ¿no? Pero la infraestructura para los viajeros pues no es la mejor. Los trenes, los buses y así sucesivamente pues tampoco es la mejor, las vías. Así que por aquí difícilmente viene alguien a visitar. Pero si usted es amante de la historia y quiere conocer, así como yo, los pasos de la humanidad a través del tiempo para conocer cómo fue la influencia de los soviéticos en esta particular región del mundo, aquí se va a llevar una muy buena idea. Todo depende de cuál es su visión
intención y objetivo al turistear un país. Yo aquí no vengo a que me muestren monumentos impresionantes a la vista, los mejores cafés, los mejores restaurantes. Yo aquí no vengo a que me muestren ningún tipo de lujo ni pendejadas de esas. Yo quiero conocer la historia del mundo, la historia de la humanidad. Y Moldavia tiene una gran participación en esa historia. Muchos ven estos edificios destruidos y dicen yo por allá no voy. Pero así como viajamos a muchos lugares del mundo a impresionarnos por su belleza, que también es importante, entendiendo su historia, estos lugares también merecen que nos sentemos un momento en esta fuente abandonada, llena de basura, donde también huele a orines de alguien que acaba de ir al baño por acá, a entender la historia de estos países y por qué terminan así. De eso se trata viajar, de eso se trata recorrer el mundo, de entender el porqué de las cosas, el qué fue lo que pasó, por qué y para dónde va. Y así abrir un poquito más la mente. Este es, o era, el antiguo Hotel Internacional, Hotel Nacional más bien, pero era un hotel para recibir aquí personas importantes del mundo, mostrarles el auge económico de un país que va para arriba. Y aquí enfrente una fuente que en algún momento funcionó. Todo esto estuvo lleno de agua hasta aquí y estas grandes columnas sacando chorros, tal vez bailando al ritmo de una danza soviética o algún himno nacional de la República, posiblemente. Cuando cae la Unión Soviética en el 91 y este país se independiza, empieza a ser una transición del comunismo a la democracia. Una democracia que hoy en día huele más a miaos que la misma fuente que tengo atrás. Es un simulador de democracia, un simulador de país libre, y que ese apretón económico fue tan duro que muchas estructuras quedaron abandonadas, así como lo vemos, haciendo que gran parte del país pues sea esta fotografía. A muchos países del mundo les pasó lo que le pasó a Cuba, que decían, ay, qué lindo el comunismo, estamos chéveres aquí, este era el sistema que necesitábamos, pero no habían caído en cuenta que realmente estaban viviendo de una teta mayor, que era la Unión Soviética. Y cuando colapsó y dijeron, gracias por todo, chao, muchos países, como le pasó a Cuba, le pasó a Moldavia, pues terminaron en bancarrota por no haber invertido como país en su propio territorio, por si las moscas. Ahora vea, eso es lo que pasa cuando usted depende de una sola cosa para vivir. Vean estos edificios, qué interesante. Allá arriba la parte histórica del comunismo y abajo ya todas las tiendas modernas, pero todo en la misma fotografía, ¿no? Dos momentos históricos de la humanidad en un solo lugar. Y esto que tengo por detrás de mí aquí es la vía principal. O sea, yo no estoy escondido en ningún barrio lejano, vaina rara, no, esta es la calle principal de la capital moldava. Hoy lunes, más o menos 2, 3 de la tarde, pero es que este es el tráfico de aquí. Muy tranquilo. Vamos a recorrerla para ver qué encontramos. Ahí empieza, aquí, en esta esquina, empieza la calle principal que atraviesa toda la ciudad, o el centro de ella por lo menos, que es casi toda la ciudad. En esta caminata que me tomará que unos 25 minutos hacerla. Es una ciudad muy pequeña. A ver qué más testimonios de esta historia encontramos en sus calles. Aquí las calles principales se pasan por este tipo de túneles que son también muy populares en esta región del mundo, donde aprovechan para poner algún tipo de comercio, ¿no? Algunos túneles están en buen estado, otros no lo están tanto, depende del nivel de abandono, pero en esta calle exactamente pues hay mucho comercio, es de las más comerciales de la ciudad y me atrevería yo a decir que del país. Entonces está viva, está activa, hay peluquerías, hay para comprar carcasas de celular, chucherías y pues así sucesivamente todas las cosas que uno normalmente encontraría en el centro de alguna ciudad. Un cafecito, ahí para llevar su croissant para la oficina, muy bien pensado por ahí. Y esos son los accesos en este túnel, pues que está en buen estado, pero pues si nos dimos cuenta, aquí hay personas pidiendo plata en la calle, como en cualquier lugar del mundo, pero con un factor especial, y es que hay muchos viejitos. He visto muchas personas de la tercera edad por ahí, en la calle, como sin hogar y pidiendo y tratando de rebuscarse. La razón es muy sencilla, la pensión aquí es casi que inexistente, como en casi todos los países pobres del mundo, ¿no? Aquí una buena pensión pueden ser 20, 25 dólares al mes. ¿Y usted qué hace con eso? Nada. Salir a rebuscarse la vida en las calles, porque ¿qué más va a hacer? Aquí tenemos una plaza también construida en los tiempos del comunismo, edificio con estética y look bastante soviética, espacios para la gente, espacios públicos para que la persona que vive aquí disfrute de los accesos que le da la ciudad. Hoy en día con un McDonald's allá, con un Starbucks allá y otros restauranticos y cafés, en una nueva era para este país, relativamente nueva. Muchos de ustedes tal vez habían ya nacido en los 90s cuando todo esto empezó a ocurrir, el cambio, la unión murió, tal vez muchos no, pero es una historia reciente lo que pasa por aquí. Hace un par de décadas en estas calles, el sentimiento, la sensación
la logística, todo era diferente. Ahí tenemos a la corte de la República Moldava y pasando la calle tenemos varios restauranticos bien modernos, bien simpáticos. He visto que este sobre todo es uno de los más populares, siempre está lleno. Ya comí ahí, está bueno, bonito y barato, pero yo me rehúso a creer que todo es malo. Tiene que haber algo aquí. Si de verdad es tan malo como lo pintan, les diré, sí, definitivamente la gente tiene razón. Si no, pues vamos a conocer a ver de qué se trata. Por ahora, siendo este el video número 1 en su capital, que sí se ve diferente a otras capitales del mundo, ¿no? Sobre todo de países europeos. Uno dice, no joda, París con su Torre Eiffel, Madrid y su Gran Vía, y pues Moldavia con una estatua de Nicolás Kostenko. Man también merece méritos, también tiene su flow, tiene su tumbao y su gente que lo quiere, que le trae rosas y flores. También tiene sus buenas decoraciones en sus faroles. Mire que tiene sus florecitas aquí bien bellas, bien simpáticas. Puro arte moderno en las calles de este país. Sí se ve diferente la ciudad a muchas otras. Sí es pequeña, sí tiene una infraestructura pues muy básica, pero seguro que también tiene su encanto y lo vamos a encontrar. Vamos a sacar plata del cajero porque en muchos lugares no me aceptan tarjeta, sino efectivo, y pues de una vez conocemos la plata moldava, ¿no? Vea que dan las opciones de euro, Estados Unidos o Moldava. Vamos a sacar 500 moldavos, más o menos eso es como lo que valen 3 almuerzos, póngale. Confirmar. Mira, aquí dice plata de Moldava, euro o dólares. Ese sonido es una buena noticia. Ese es el sonido de que la transacción fue exitosa, vea. Así es la plata moldava. Muy parecido a los billetes. Este es de 200 y este es de 100. La diferencia es literal que dice 100 en vez de 200. De aquí sacaré los residuos para la colección. Una colección de billetes. Ahora se las muestro. Ay, sentémonos aquí un rato, ustedes y yo, para un momento cultural. En mi mochilita, la que no me robaron los desgraciados allá en Barcelona, tengo un bolsillo secreto donde hay un sobre secreto. Y en este sobre secreto está lleno de billete, pero de billete de otros países, de todos los países que hemos visitado en este recorrido. Vea, aquí hay plata de Turquía, de Bulgaria, de Siria, de Irán. Vea este billete de Siria con Bashar al-Assad ahí. Y vea, estos dos son de Irak con Saddam Hussein. Yo no he ido a Irak, pero estos los conseguí en Siria. Y es que yo colecciono billetes del mundo que me sobran de los viajes o que encuentro por ahí interesantes. Así que ese de 100 moldavo que acabamos de sacar se va para el sobre oculto, en el bolsillo oculto de la maleta que sobrevivió. Son pendejadas que me hacen feliz. Y es que, hablando de dinero, me he dado cuenta que hay muchas casas de cambio. Principales monedas, la gringa, europea, pero también está por ahí la rusa, que justo en este no lo tienen, pero la he visto en todas partes. Ah, véala, ahí está, la moneda rusa en tercer lugar. Confirmando una vez la teoría, ¿no? De que aquí muchas monedas son aceptadas, no solo la local. Seguimos el recorrido, entrando a una parte muy bonita de la ciudad. Aquí tenemos el Teatro Nacional. Se siente el cambio. Donde empezó el video es como un centro más céntrico, más rudo. Aquí tenemos una arquitectura un poquito diferente. Se nota que este es tal vez un barrio fino de la ciudad, pero a pocos pasos, ¿no? Ya vamos por la mitad del camino para atravesar casi que toda esta ciudad de un lado para otro. Y en la misma cuadra del teatro, una plaza principal y ahí la ópera. Todo este espacio, un espacio dedicado a la cultura, ¿no? La oficina de correo postal de la ciudad. Sistema de transporte público alimentado por buses eléctricos. Ahí hay un punto positivo para los moldavos. Aquí tenemos un lindo parque con una linda catedral, muy bien organizadito, muy bonito, tiene sus jardines, tiene sus plantas en pleno verano. Diría yo que es de los parques principales de la ciudad, ¿no? Porque está pues ubicado en el lugar que es. Mire qué belleza estos terrenos, estos espacios públicos, y aquí el Arco del Triunfo. Y qué casualidad que en las dos capitales, en la capital de Rumanía y en la capital de Moldavia, hay un Arco del Triunfo, pero con diferente significado. El Arco del Triunfo de Bucarest en Rumanía es un regalo de los franceses, una réplica al Arco del Triunfo de París. Este es hecho por los rusos, que simboliza el triunfo que tuvo el Imperio ruso sobre el Imperio otomano en esta región. Y está aquí desde 1800 y péguele este Arco del Triunfo. Estructuras similares, significados completamente diferentes, por lo menos desde el punto de vista de la parte étnica del asunto, ¿no? Y allá enfrente del parque donde está el Arco del Triunfo, tenemos este otro parque muy lindo, bien decorado, bien verde, con buenos jardines, el parque de Steven el Grande, Steven the Great, ahí dice Estefan. Esta es la región, ¿no?, de los parques principales, el pulmón de la ciudad. Está bonito, está pequeño, pero está bien tenidito, está cuidadito, está interesante, tiene sus buenas entradas, sus buenas rejas y lo más importante, tranquilidad. No hay gente literal. Vean estos espacios, está bien chévere, está bonito, son 2 cuadras, ¿no? Una para aquí, 2 para allá. No está así gigante, pero está muy
bien tenidito, bien cuidadito. Esta es sin duda la región, para mí, la más bonita de la ciudad. Allá tenemos de fondo una gran fuente, todo verde, arbolitos, bien peatonal el asunto, algunos monumentos decorando la ciudad. Allá hay más fuentes, más espacios verdes, edificio abandonado, pero bueno, es parte de la decoración del ambiente aquí. Y vea, la bandera de Moldavia, aquí al lado justo la bandera de la Unión Europea y aquí en el piso la bandera también de la Unión Europea, ¿no? Una gran alianza que tienen y un gran sueño y esperanza de algún día ser parte de la misma. Aquí a mano izquierda tenemos este lindo edificio, el Teatro Nacional de la Ópera y el Ballet, arquitectura 100% soviética. Se sabe que el ballet de los rusos es del ballet de los mejores del planeta, ¿no? La disciplina que hay detrás del ballet ruso es pura disciplina militar. No por nada, esta gente llega por medio del ballet a la perfección. I love Kishinev, o Kishinev, o Chisinau, o Chisinau. Se cayó la C, pero no hay presupuesto para reparar la C. Eso está realmente ahí sostenido con babas. Vea cómo se mueve. Prioridad del gobierno, asuntos turísticos. Cero. Decoración moldava en las sillas, como lo podemos ver, una silla gigante con una rica fuente que invita a refrescarse. Estamos a simples 30 grados de calor. No está tan grave la cosa. Esta palomita no creo que esté muy bien que digamos. Yo creo que está muriendo, se está ahogando. La paloma, niña. Vea, esa pobre palomita está ahí luchando por no ahogarse. Tiene ya los ojos cerrados, tiene como toda la piel llena de sarna de paloma. ¿Con qué podemos sacar esa paloma de ahí? Pobrecita la paloma, no queremos que te mueras. No, pero no se vaya para allá que si no, no la puedo sacar. ¿Y ahora yo qué me invento para sacar esta paloma de aquí? Disculpen, amigas. Su vecina se está muriendo. No hay colaboración por ningún lado, nos tocó a nosotros. No, y es que eso se ve cerca, pero está lejos. O sea, que ni siquiera con mi brazo podría alcanzarla. Esa paloma ya está más muerta que viva, hermano. O sea, así la saque es que se muera aquí afuera, que se muera ahí dentro. Vamos a ver si encontramos una solución por aquí. Hello, can I see the menu? Thank you, I will see in the menu here. Thank you. Pues este menú es plastificado, no se va a dañar con el agua y después lo desinfectamos, ¿no? Pues espero que valga la pena para algo, ¿no? Que se salve una vida. Esta agua no está muy limpia, está bien sucia. Que si la palomita va a morir, que sea en la sombra y no en la constante agonía de estar ahogada. Esa paloma no tiene más de 5 minutos de vida. Vamos a limpiar el menú y seguimos con nuestro recorrido. Cositas que se encuentra uno por ahí. Amigos, llegamos a la oficina del presidente, el edificio de la presidencia de la República de Moldavia. Está abierto, se puede entrar ahí, salvar las palomas que estén ahogadas en esta fuente, pero salvar a los habitantes del futuro de este país, hasta allá no podemos llegar. Ahí sí le toca a la gente que está dentro de este edificio, que lleva 40 años intentándolo, pero nada que lo logran. De pronto, si usaran los fondos de la gente, para construir país, para invertir en empresa, en industria, y no invertir los fondos de los impuestos de los habitantes de países como estos para comprar apartamentos en Mónaco y yates ultra lujosos, el futuro de este país, como el de muchos otros, sería diferente. Y se me acercó un policía, este chico de aquí, que va de negro, carabinero, decía ahí como en su idioma de acá, ¿no? Y se me acercó y me dijo, ¿tú eres periodista o noticiero o turista? Y yo, ¿turista? Me dijo, bueno, está bien. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Es que no noticieros aquí, no noticieros. Esta es como la Casa Blanca del país. Y yo, bueno, chévere. Muy educado, muy querido y habló en inglés, así que nos entendimos bien. Nada de nervios. Esos también son edificios del gobierno. Estos sí no están abandonados. Ahí sigue vigente la situación. Banderas del país con banderas de la Unión Europea. Y pues una cara de la ciudad bastante diferente a donde comenzamos el video, ¿no? La misma calle. Un edificios un poquito más, digamos, de lujo o viejitos, pero bien tenidos. De esos lugares del mundo que uno jamás piensa que va a conocer, y ahí queda plasmado en esta pieza musical. Aquí está la embajada de la madre Rusia, vea, grande edificio el de los rusos aquí, y aquí hemos llegado finalmente a lo que sería el ejemplo de una de las estructuras que da más tristeza ver abandonadas. Algún día fue el Observatorio Astronómico de los Moldavos, una estructura diseñada para el estudio del universo, de las constelaciones y el espacio. Hoy en día, basurero. Esto no tiene ni por dónde, hermano. Vamos a ver si logramos llegar a algún lugar que nos muestre la historia, porque todo lo que ven alrededor es lo que queda, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Vamos a averiguar. La idea es llegar allá a la cima. Ojalá lo logremos. Creo que si nos metemos por aquí, hay unas escaleritas que no veo por qué no. Aquí empieza
tristeza del abandono es claro y evidente. Por lo menos aquí no huele a caca humana por el momento. Pero claro, esto es un edificio completamente abandonado, vea esto. Vamos a meternos por aquí. Allá de fondo, por allá abajo, parece que están en una fiesta, ¿no? Vamos a ver aquí con qué sorpresas nos encontramos. Wow, esto es un basurero. Esto por aquí debe ser, pues, un baño público lleno de basura, lleno de moscas, lleno de botellas y unas escaleras que vamos a ver a dónde nos lleva esto. Pues por lo menos parece que están sólidas las escaleras y todos los pisos son así, ¿no? Uno tras otro, puro abandono, puros desechos, caca humana en todas partes, ya la vi. ¿Para qué les muestro eso? Vidrios rotos en todas partes. Da un poquito de adrenalina porque la escalera es así, ¿no? O sea, un mal paso y 4 pisos para abajo. Así que hay que asegurarse de dar solo buenos pasos. Hemos llegado a la parte más alta. Este es el observatorio, véalo. Increíble. Y desde aquí tenemos grandes vistas del resto de la ciudad. Muy verde, por cierto. Todos los edificios típicos clásicos del comunismo, pero también con muchos parques y senderos. Allá se ve la montaña, que es como un barrio para ricos. Y aquí tenemos la entrada. Ay, sí, vea. Aquí están las escaleras. Uy, pero eso está bien oscuro allá arriba. Buenas. No joda, esto sí está pero hecho tinieblas. Espero que no haya nadie como viviendo aquí en este momento. Llegamos, amigos, a nuestra primera estructura hecha por el comunismo para estudiar el espacio y las estrellas. Aquí tenían instalado el observatorio. Miren, este es el telescopio como tal. Aquí usted dirige la vista. Y estos rodachines son también para cambiar de posición de lado a lado las vistas del telescopio. Esto ya está más oxidado y eso no sirve para nada. Pero aquí lo tienen, amigos míos, la cumbre de la vista más alta que tendremos hoy de esta ciudad, la capital moldava. Espero que les haya gustado este recorrido. Primer día en este país. Faltan algunas cosillas más por ahí para conocer. Mañana nos vamos a ver qué tal la vida de los pueblos de aquí, mientras entramos en Transnistria y tal vez la frontera con Ucrania. Ya veremos qué pasa. Por ahora, esto es Moldavia. ¿Conocían o no la historia de este país? Porque si ya vieron este video, espero que hayan aprendido mucho de este territorio. Que la próxima vez que se encuentre usted a un moldavo en la calle, tengan un buen tema en común. Y nos vemos en el próximo. Amigos míos, saludos a la abuela espacial. Chao, Lien.